Llevo mucho tiempo pensando si vale la pena hablar acerca de este conflicto que está sucediendo en la actualidad entre Hamás y el Estado de Israel. Mucha gente me dice, Jaime, por favor di algo al respecto. Me temo del tipo de reacciones que este tipo de videos generen. Sin embargo, creo que llegó el momento, después de tanta información y se está hablando tanto al respecto, creo que es un buen momento de analizar un par de detalles acerca de este conflicto. Yo soy Jaime Leisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. El día 7 de octubre, un sábado por la mañana del 2023, del lado de Gaza empiezan a mandar una cantidad enorme de cohetes, de misiles, aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Se estima que más de 5,000 cohetes se mandan en ese momento, en ese instante. Sin embargo, Israel, hasta cierto grado, estamos acostumbrados a recibir cohetes. Me acuerdo cuando estuve en Israel en el 2014, en una de las operaciones que existieron como parte de este tipo de conflictos, era ver misiles, que es algo que la gente no comprende. Lo escuchamos en las noticias, pero ¿qué tipo de país vive recibiendo misiles como parte de su historia? Es algo muy difícil de procesar. Recuerdo, estamos caminando y de repente se escuchan las sirenas y toda la gente se baja de los coches, toda la gente busca algún lugar para esconderse y ves los misiles como están arriba en el cielo, van pasando y la gente manda. En Israel tienen lo que se llama el Iron Dome, que es el sistema que tienen de protección para asegurarse que este tipo de misiles no caigan en lugares donde hay civiles. Y recuerdo muy claro cómo van los misiles, se escuchan las sirenas, la gente se corre para protegerse a los diferentes tipos de refugios que hay, y estos antimisiles los manda Israel del Iron Dome, y lo que hace es proteger a la población civil para asegurarse que no tengan heridos o fallecimientos. Y en este caso, el 7 de octubre, se empiezan a mandar una cantidad de misiles que no se han visto en la historia del Estado de Israel, y menos en este tipo de conflicto del lado de Gaza. Para entender un poquito, en el 2005, uno de los personajes importantes de la política israelí, el primer ministro Ariel Sharon, decide de manera unilateral salirse de Gaza, de la franja de Gaza, para darle todo el espacio al pueblo palestino. Y se retira por completo de manera unilateral. Sin embargo, tristemente, no dejan y no piensan en alguna forma, alguna estructura, de manera organizada, para asegurarse que hay un gobierno, que hay estabilidad en la zona, que hay una forma básica de poder desarrollarse en ese lugar. Y entonces se pobla de gente y la gente toma control. Y en 2006 se hacen unas votaciones y de manera democrática el pueblo elige a la organización terrorista Hamás como sistema de gobierno, que en algún momento voy a platicar acerca de este movimiento terrorista. Y Hamás, desde el 2006 hasta el 2023, ha tenido el poder de manera democrática en esta zona, en la franja de Gaza, para asegurarse de controlar y dominar a su población y también a todo lo que está surgiendo en esta zona. Y el 7 de octubre del 2023 empiezan a lanzar una cantidad enorme de misiles. Se estiman que más de 5,000 misiles fueron mandados en ese momento. Esto es un dato que es transmitido por el New York Times. El Estado de Israel está acostumbrado a recibir misiles, pero no esta cantidad de misiles. Y aproximadamente en ese mismo instante, mientras están mandando todos estos misiles, Hamás también se infiltra a Israel. Y lo que hacen es explotan ciertas barreras, se meten a ciertos lugares de bases militares, cortan las comunicaciones, hackean los sistemas, aparentemente apoyados por Irán, y aproximadamente más de 2,500 personas, le llaman militantes según el New York Times, que es absurdo el tipo de palabras que se utilizan, militantes en vez de decir terroristas, pero aproximadamente 2,500 personas se infiltran, parte Hamás y parte de la población de Gaza, no todos eran gente oficialmente que pertenecían a Hamás, y se meten a diferentes lugares del otro lado de la franja de Gaza, diferentes kibutzim. Kibutzim son estos asentamientos, diferentes comunidades agrícolas principalmente, en las cuales tienes una cantidad enorme de civiles. Uno de los primeros lugares que es atacado por estos asesinos es un festival que estaba en la zona de Reim, un festival hacia la paz, por la paz. Gente estaba bailando y danzando y gente estaba disfrutando de un ambiente muy especial, supuestamente conmemorando un momento de paz. Sin embargo, llegan estos
asesinos y empiezan a balacear a todo mundo los que ven. Mueren más de 260 personas en ese festival y una cantidad enorme de civiles. Mencioné al principio que esta es la masacre más grande que el pueblo judío ha vivido desde la época del Holocausto, desde el Holocausto. El pueblo judío no ha recibido en un solo día la cantidad de inocentes civiles que mueren y que son asesinados de una forma tan grotesca y brutal, de una forma que verdaderamente no hay palabras. La gente lo compara con la guerra de Yom Kippur de 1973 por la cantidad de muertos, pero no se compara. Ya han encontrado más de 1.400 israelíes, más de 1.400 civiles que fueron asesinados de manera brutal en un solo día por un grupo de asesinos. Entre esta gente que fue asesinada, no son únicamente gente de la comunidad judía, no son únicamente gente israelí, pero son de varias nacionalidades, entre ellas americanos, entre ellas británicos y varias otras nacionalidades. Esto ocurre en el último día de un momento tan especial para la comunidad judía, siendo Sukkot, la fiesta de las cabañitas, conocida como la fiesta de las cabañas, un momento en el cual la comunidad judía es tomada por sorpresa, tanto por la fiesta y tanto por la estrategia que utiliza Hamas, que en algún momento el gobierno israelí va a tener que hacer un análisis profundo. ¿Cómo puede ser que este tipo de error se comete cuando tenemos tanta seguridad y cuando hay tanta inteligencia en toda esa región, en la cual se asume que hay un alto riesgo y por lo tanto hay que protegerla? No voy a poner en este video, en este podcast, no voy a poner todas las imágenes y videos que esta gente subió, estos asesinos subieron a sus redes. Es algo que verdaderamente no tiene palabras. Y no solamente por el acto de asesinar a civiles, y no solamente por la forma en la cual, pero aparte por ser tan descarados en el subir todo esto en vivo mientras lo están cometiendo. Uno de los comentaristas de política estaba mencionando que a lo mejor esto es un poquito, en cierto sentido obviamente, tiene una connotación de algo tan severo que aún gente en la Segunda Guerra Mundial, que aún los nazis en la Segunda Guerra Mundial, al final, cuando ya se estaban dando cuenta que estaban a punto de perder la guerra, empezaron a buscar la forma de borrar toda la evidencia y a quemar toda la evidencia para asegurarse que el mundo no se entera de esto. Sin embargo, estos descarados están grabando todos estos videos y lo están subiendo para que todo el mundo se entere de las atrocidades que están cometiendo. Por favor, mi estimado oyentes, si en este caso sientes que esto no es para ti, te pido por favor que te saltes esta parte y no la escuches. Y te pido por favor que a lo mejor, sáltate esta parte porque es algo gráfico, o bastante gráfico, aunque no voy a poner los videos. Pero si es demasiado sensible para esto, por favor no lo escuches. Este grupo de gente entra a esta población de civiles y atacan varias zonas importantes. Entre ellas atacan Nahal Oz, Be'eri, Zikim, diferentes lugares en esta región, saliendo de la franja de Gaza, y empiezan a atacar de manera fuera de proporción. Empiezan a balacear a toda la gente, empiezan a violar a mujeres, empiezan a asesinar a bebitos, y entran a las casas de gente. Y les doy un par de ejemplos porque es más importante entender el nivel de magnitud, de atrocidad y de malevolencia de este tipo de gente, que creo que no, el título de gente no aplica. Y estas personas, estos animales, entran a estas regiones, a estas zonas, a estos kibutzim, y empiezan a cometer de lo peor que hay. Entre ellos, agarran a familias completas y los van matando enfrente de sus papás, a los hijos enfrente de los papás, y a los papás enfrente de los hijos. Uno de los paramédicos que respondió en la zona comenta que cuando entra a una de las casas, se da cuenta que hay una mujer que estaba boca abajo. Entonces, estaba balaceada esta señora. Entonces a la mujer la voltean para poder guardarla y para poder darle el trato algo digno después de este tipo de atrocidad que sucedió. Y se da cuenta que esta señora está embarazada y tiene el estómago, lo tiene todo cortado con un cuchillo, y el feto está para afuera, el bebito está afuera, y le clavaron un cuchillo también a este bebito. O sea, ¿qué tipo de animales comete este tipo de cosas? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué te hace un civil? ¿Qué te hace una mamá embarazada? ¿Qué te hace este tipo de gente para que tengas que cometer este tipo de acto atroz? ¿Qué es lo que te tiene que pasar por la cabeza? ¿Qué es lo que tiene que estar pasando para que una persona esté dispuesta a decapitar a bebés? Les ruego, por favor, que veas cualquier tipo de foto, de alguna imagen, de un bebito cualquiera, y pregúntate qué te tiene que pasar para decapitar, para matar, olvídate de decapitar, para matar a un bebé.
¿Qué tiene que estar pasando? ¿Qué tiene que estar pasando? Uno de los paramédicos también comenta que en una de las... Quemar a bebés vivos. Quemar a familias enteras. Civiles que estaban en sus refugios porque escuchan los misiles y se meten a los refugios para que no les caigan los misiles. Y entonces estos asesinos de Hamas están buscando que salgan de estos refugios para poder matarlos. Y la gente no quiere salir. Entonces agarran granadas y las avientan dentro de estos refugios para explotar a toda la gente. ¿Qué tiene que estar pasando para que una persona cometa este tipo de atrocidades? Y no solo eso, subirlo. Hay una cantidad enorme de mujeres que fueron violadas, de niños que fueron violados. Y hay videos, hay evidencia de estas señoras que están sangrando por la cantidad de violación que sufrieron. Gente civil. Y después de esto, ahí no terminó. El Estado de Israel en ese momento, apenas cuando surge toda esta tragedia de una magnitud que en verdad no tiene palabras. En verdad no tiene palabras. Y te ruego, mi estimadísimo oyente, que si quieres tener un tipo de comprensión más a fondo de lo que sucedió en este día, sí creo que tienes el deber moral de verlo. Ahora, ojo, yo no creo que es sano para el alma ver este tipo de cosas. Creo que es malísimo para el ser humano. Creo que afecta muchísimo la sensibilidad que tenemos a la dignidad de la vida humana. Creo que afecta tremendamente estar conectado con este tipo de noticias y sin hablar de los temas gráficos que una persona ve. Pero para comprender lo que está sucediendo, lo que sucedió en ese día, es básico poder entender qué sucedió. Y cuando solamente lo escuchamos en las noticias o lo escuchamos de manera breve, gente de Gaza ataca a Israel, o terroristas de Gaza o Hamas ataca a Israel, eso no explica ni cerca de la magnitud de la tragedia, de la masacre que sucedió en ese momento, en ese día. Y obviamente para mí es algo muy sensible, es algo muy personal. Número 1, soy parte de la comunidad judía. Número 2, tengo familiares en Israel. Número 3, tengo muchos amigos que son parte del ejército en Israel. La población civil en Israel son los que eventualmente se vuelven los soldados, son los que el Estado de Israel no tiene su sistema básico, soldados de manera voluntaria, no, toda la gente civil tiene un deber de participar, los civiles participan en la parte militar. Y curiosamente los soldados en Israel son parte de lo que se llama el IDF, y el IDF es el Israeli Defense Force, que es en hebreo se llama Tzahal, Tzva Haganah Israel, que es de protección. En el nombre está protección porque la comunidad judía durante toda la historia, y empezando con la fundación del Estado de Israel en 1948, cuando el pueblo judío es atacado por todos lados, y en algún otro momento voy a hablar de un video de manera estructurada de todo lo que pasa en el desarrollo de esta zona, de esta región, para entender un poquito más de qué se trata. En el nombre del sistema de protección de Israel está la parte de protección. El ejército de Israel se llama Tzva Haganah Israel, que es el ejército que surge como protección para el Estado de Israel. Porque la meta no es atacar, la meta no es colonizar, la meta es simplemente estar siempre listos para protegernos y asegurarnos que nada de la magnitud del holocausto vuelva a suceder. Y este día es un día grave en el cual, el 7 de octubre, surge un tema de atrocidad y masacre que no tiene palabras. ¿Qué tiene que estar pasando para quemar a un bebito? ¿Cómo una persona está dispuesta a hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo una persona está dispuesta a violar a la gente enfrente de toda la familia y después matarlos? Una de las historias que cuenta una de las personas como primeros auxilios, uno de los paramédicos que va a la zona, se da cuenta que ve algo que está quemado y no sabe qué es. Y cuando está revisando de qué se trata, ve que era un bebito, pues estaba completamente quemado, ve que era un bebito, y el bebito muere, se quema, o sea, lo queman a este bebito abrazando su peluche. O sea, trata de visualizar un poquito de qué se trata y qué tiene que estar pasando para que una persona decapite a un bebé. En otro momento voy a hablar acerca de un video de las reacciones en cuestiones de los medios y de gente que toma este tipo de información, porque es impresionante cómo los propios criminales suben la información y hay gente que todavía tiene la osadía de decir no les creo y a lo mejor es falso. Hay un video de una señora en Canadá negando toda esta evidencia cuando está pasando apenas acaba de pasar. No estamos hablando de la gente que niega el holocausto, que es una barbaridad. Pero la gente que está negando lo que está pasando ahora, ¿qué está pasando a nivel social? Que estamos dispuestos a evadir toda la evidencia que hay al respecto, en vivo, publicado por los asesinos, publicado por estos criminales, publicado por estos terroristas. Y la gente
nada más está dispuesta a decir por algún tipo de sesgo, por algún tipo de prejuicio, por alguna motivación a lo mejor más nefasta, no queremos creer en esto. Pero eso lo voy a dejar para otro video. Y esto es parte de lo que surge el 7 de octubre. Una cantidad, miles de misiles son mandados para el Estado de Israel. Y al mismo tiempo, esa era una forma de asegurarse que el ejército israelí, que el Estado de Israel, se enfocara en los misiles y no estén prestando atención, no estén prestando mucha atención, qué es lo que estaba pasando en la Franja de Gaza, qué es lo que estaba pasando en la frontera. Y ahí es cuando explotan estas barreras que tiene Israel, que la gente las critica mucho, pero esa es la prueba. ¿Para qué las necesitan? Las necesitan para protegerse de este tipo de asesinos y de criminales. Y Gaza, que es manejado por el sistema terrorista de Hamas, manda una cantidad importante de terroristas y entran al otro lado, al lado de Israel. Y empiezan a asesinar, a cometer, como ya mencioné, una cantidad enorme de barbaridades. Y no solo eso, toman aparte muchísimos rehenes. Ahora, tú te preguntas, ¿qué tipo de rehenes se le llevan? A lo mejor no podría justificar, que no lo creo, pero a lo mejor no podría justificar que agarras a los soldados, agarras a los policías y te los llevas al otro lado para poder tener algún tipo de negociación. Pero estos animales no se llevan a eso. Agarran, se aseguran que se llevan a todo tipo de nacionalidades. Se llevan a abuelitos, se llevan a menores, se llevan a bebitos de un par de meses. A niñitos que acaban de asesinar a sus papás en cara de ellos. A niñitos que acaban de asesinarlos. Estos animales lo que hacen es, se lo llevan a los bebitos al otro lado. Ahora, Dios sabe qué es lo que este tipo de gente está sufriendo del otro lado. El nivel de tortura, el nivel de violaciones que está viviendo esta gente. Apenitas acaban de liberar a dos de los rehenes que tenían, se llamaba Judith y Natalie Ranan, el viernes 21 de octubre. Los sacaron, los de Hamas. Y hay gente que todavía tiene la vergüenza de pensar que este es un acto de buena fe por parte de Hamas. O sea, ¿cómo uno se lleva a civiles? ¿Cómo uno secuestra a civiles, a gente que no te ha hecho nada, bebitos que no te han hecho nada, para tener una forma de negociar con Israel? Y después liberas a uno que a otro, y entonces ahora, para ganarte un poquito la simpatía de la gente, que vamos a hablar también más adelante, como curiosamente la gente es demasiado simpático y empático con este grupo de terroristas y de animales. Me temo mucho hablar de este tema, y en parte es porque la comunidad judía durante la historia ha sido uno de los grupos más victimizados que han existido. Desde la destrucción del primer templo en Jerusalén y la segunda destrucción del templo en Jerusalén, y después una cantidad enorme de expulsiones por toda Europa. Y también la Inquisición, que fue por varias partes, varias regiones. Y después la Segunda Guerra Mundial. Y después de todo eso, bueno, me salté todo lo que vivió el pueblo judío durante la historia, en la Edad Media y en la Edad Moderna, y todos los guetos y todas las acusaciones falsas que la comunidad judía vivió, y todas las masacres que hubieron y todos los pogromes que hubieron. Y es un tema muy delicado, porque en el momento que una persona habla, al parecer la gente le gusta que la gente de la comunidad judía se quede callada, para que no pasa nada, mientras no hablemos está todo perfecto. Y llega un punto donde uno tiene la obligación moral de decir algo al respecto. No se vale. Y no se vale el tipo de reacción que uno recibe cuando empieza a platicar sobre esto. Ahora quisiera clarificar algo que se me hace sumamente importante en este momento. Y voy a abordar y voy a profundizar en esto más adelante, porque requiere muchísimo análisis. Pero uno de los temas que la gente está diciendo es: hay que hacer una distinción categórica entre lo que es Hamas como organización terrorista. Que entre paréntesis hay un par de gente que no entiendo cómo la gente a veces les pone el tipo de definición militantes. El BBC, parte de lo que hace el BBC es decir eso. Nosotros no nos metemos en las definiciones porque es demasiado polémico, es demasiado conflictivo y es muy sutil y no queremos... No. Son terroristas y digámoslo por el nombre. Hay que poner la etiqueta correcta para el tipo de grupo que estamos hablando. Sin embargo, se hace una distinción entre lo que es el Islam, que claramente el Islam no participa necesariamente en lo que es Hamas, y lo que es los palestinos, que tampoco necesariamente participan con lo que es Hamas. Y claramente no todo el mundo está en esa categoría. Lo que sí se me hace importantísimo mencionar es que tenemos una categoría siendo Hamas que son terroristas,
Y también estoy incluyendo en este grupo de gente toda la gente que está dispuesta a cometer este tipo de actos, aunque oficialmente no participen con Hamas o no participen oficialmente a esta organización terrorista. Número 2, que es un porcentaje importante de gente, son simpatizantes de este grupo de gente. Hay mucha gente que no están dispuestos a hacer este tipo de atrocidades, que no están dispuestos a cometer y a matar a civiles, y a gente de manera indiscriminada. O sea, nada más llegar a un lugar, a un evento donde la gente está bailando por una cuestión de paz, y a balacear y a balear a todo el mundo los que están ahí presentes. Pero aún así están dispuestos a celebrar y a bailar y a cantar y a dar dulces en diferentes zonas en Gaza, una cantidad importante de gente, pero no solamente ahí. En Transjordania, en el otro lado de Israel, en el West Bank, conocido como el West Bank, o la gente como le llama territorios ocupados, que en algún otro momento también vamos a hablar acerca de ese tema. Gente está celebrando no porque mandaron misiles a bases militares, pero gente está celebrando, dando dulces y poniendo música por haber asesinado a bebitos. Y ese tipo de gente, aun si no tienen la categoría de terroristas, pero hay algo muy, inmoral no es la palabra, pero es un problema muy serio. Y la distinción que hago entre civiles del otro lado y este tipo de simpatizantes no es la misma. Y ahí se vuelve muy delicado, porque hay gente que no es oficialmente parte del movimiento de terroristas. Y no están dispuestos necesariamente a asesinar, pero sí están dispuestos a celebrar. Y esto es sumamente importante porque más adelante, cuando platiquemos acerca de negociaciones o acerca de la forma de buscar la paz, ¿cómo buscas la paz con gente que está dispuesta a celebrar cuando matan a civiles, a niñitos, a bebitos, a ancianos, a gente mayor? ¿Cómo se busca la paz con este tipo de gente? Cuando el odio es tan arraigado, cuando el odio es tan profundo, que no te da la posibilidad de poder escuchar a lo mejor un tipo de intercambio para buscar algo más productivo. Entonces, reitero, sí es importantísimo hacer una distinción, importantísimo, entre lo que es Hamas como movimiento terrorista, como el sistema de gobierno que está presente en Gaza y la población civil de Gaza. Pero también hay una población importante, y los porcentajes no lo sé y al parecer no lo sabemos, pero hay un porcentaje importante de los cuales están dispuestos a celebrar este tipo de atrocidades. Y ese tipo de gente, aunque no son terroristas, cargan con un tema de culpa muy fuerte. Una de las pruebas para esto es que hubieron muchos civiles, aparentes civiles, por parte de Gaza, que también se infiltraron en ese momento y entraron a las zonas donde habían acabado con familias y diezmado a las comunidades. Y entraban a las casas para robarse televisiones, para robarse computadoras, para robarse bicicletas. Todo esto está en videos. Yo no sé cómo una persona, en el instante donde está caminando, en zonas repletas de cuerpos, donde se van descubriendo más cuerpos y más cuerpos y más cuerpos, tienes la forma de poder robarte una bicicleta de un niñito que lo acaban de asesinar. Pues claro, una bicicleta gratis y te vas. Claramente hay un porcentaje importante de la población, que yo no sé los porcentajes, pero hay un porcentaje importante de la población que está que no están dispuestos a asesinar, pero no tienen ningún problema robando la bicicleta al niño que lo acaban de asesinar. Y ese es un poquito del contexto o de entender lo que acaba de suceder el 7 de octubre. Y otra vez me da un poquito de temor de elaborar y profundizar en este tipo de conflictos, porque las reacciones uno no las conoce y la historia judía está repleta de temas muy negativos, de temas de odio, de antisemitismo, de pogromes, de matanzas, de masacres, de asesinatos, de secuestros. Está repleto de todo este tipo de violencia, es parte de la orden del día. Y comentarlo y hablar, elaborar acerca de este tipo de cosas, uno nunca sabe cuál es el tipo de reacción. Pero es sumamente importante, llega un punto donde una persona no tiene el derecho a quedarse callado. Y no solamente lo menciono como parte de la comunidad judía, creo que es algo mucho más amplio. Hay un libro muy importante que habla acerca del fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, que es The Silent Majority, la mayoría silenciosa. Y habla acerca de este fenómeno, como mucha gente cuando a lo mejor no está de acuerdo con lo que está sucediendo, pero se calla. Y como va el dicho en español, que calla otorga, y cuando una persona está dispuesta a dejar que este tipo de cosas sucedan, y no hablar nada y no decir nada al respecto, a lo mejor también cargamos con un tipo sutil de culpabilidad, porque es sumamente importante enfatizar en el tipo de crimen que se cometa, el tipo de reacción de cosas negativas que vayan surgiendo, que la persona tenga la obligación de comentar y decir algo al respecto. Y claro que para la comunidad judía esto es algo mucho más fuerte.
Esto es parte del primer episodio que vamos a estar profundizando acerca de este conflicto que está sucediendo, y en los próximos vamos a asegurarnos de abordar de los diferentes variables y diferentes enfoques. Yo soy Jaime Leisorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.